Ok. Bueno, una vez más, ¿estamos listos, iglesia? Buenos días. Bueno, el tema que vamos a tocar, posiblemente nos llevemos 3 o 4 domingos, si Dios nos lo permite, hablando sobre una doctrina que no habíamos tocado. Bueno, de alguna manera, pues tangencialmente se ha nombrado por ahí, pero nunca hemos profundizado, pero llegó la hora de poder compartir de una doctrina muy importante que es sobre la resurrección de los muertos. Esta doctrina pues tiene dos caras, tiene dos formas de verla. Una que tiene que ver con la resurrección de los santos, que esa es una doctrina muy alentadora, y yo oro para que esta mañana ustedes, la iglesia, podamos salir sabiendo que tenemos esperanza, que a pesar de que la vida a veces no es fácil y a algunos nos toque vivir situaciones complicadas, tenemos esa esperanza de que algún día, cuando este cuerpo se vaya, Dios nos llamará una vez más y podremos resucitar. Pero la otra parte es de la resurrección de los injustos, de aquellos que no acudieron al llamado, aquellos que resucitarán para ser juzgados y que Dios dicte el juicio sobre esas personas. Y que tristemente puedo decir, con tristeza, que muchos de esas personas que no tendrán parte en la resurrección de los santos serán muchos de ellos gente que va a la iglesia, gente que asiste a la iglesia, pero que nunca acudieron a ese llamado de salvación, que les gusta la iglesia, que les gusta el convivio, que tal vez por su conciencia están aquí, pero en realidad en su vida práctica son personas que no buscan de Dios. Y obviamente ellos también tendrán una resurrección, pero no como esa resurrección de los santos, que es una doctrina de edificación. Padre, esta mañana te pido que nos ayudes. Ayúdame, Señor, a poder compartir este tema. Que este tema, Señor, al menos de esta mañana, pueda traer aliento, ánimo a aquellos, Padre, que se ven envueltos, Señor, en dificultades. Aquellos, Padre, que tal vez hemos tenido miedo de morir. Aquellos que nos espantamos con el hecho, Señor, de perder la vida. O de aquellos, Padre, que están tristes, Padre, porque algún familiar, alguna persona cercana, Señor, se nos ha ido. Y tenemos ese clamor, esa tristeza en nuestras vidas. Que esta mañana, Señor, el Espíritu Santo pueda traer esa esperanza, Señor. Y que podamos ver la vida diferente, Señor, de aquellos hombres santos, de aquellos hombres justos que ya se nos adelantaron, Señor, que en realidad solamente están dormidos, Padre, pero que algún día ellos volverán a ser levantados. Y que tendremos la esperanza, Señor, de volver a ver a aquellas gentes que hemos amado, que queremos, y que tal vez esta mañana, Señor, nos duele, Señor, que no esté con nosotros, pero que tú, Señor, levantes, Señor, ese ánimo y ese gozo en nuestras vidas, Padre, porque algún día nos volveremos a enfrentarnos con ellos, Señor, los volveremos a ver, Señor, algún día, Señor. Amén. Si hacemos una observación de cuál era uno de los temas principales de los apóstoles, si ustedes, sobre todo, leen el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que de los temas centrales, y por no decir de los que más aparecen, era sobre el tema de la resurrección. Gran parte del ministerio de los apóstoles dedicaban su vida a predicar la resurrección de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Y juntamente con esa enseñanza se hablaba de la resurrección de los santos. ¿Por qué? Porque era una doctrina muy importante. Yo creo que la mayoría de las religiones no cristianas o del mundo, de alguna manera, tienen alguna percepción de la eternidad del Espíritu.
pero la mayoría pelea con la eternidad del cuerpo. Y esta mañana es lo que queremos tocar, hablar sobre ese tema tan importante. Entonces, los apóstoles, cuando predicaban, gran parte de su enseñanza tenía que ver con esta doctrina, la doctrina de la resurrección. Entonces, cuando ellos compartían y se esforzaban, siempre volvían a predicar la resurrección de los muertos. Por ejemplo, cuando Judas cuando traicionó Judas a Jesús, y obviamente vemos que se arcó, cuando los apóstoles quisieron sustituir a uno de ellos, entonces ellos buscaron a un hombre que fuera testigo del bautismo de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 22. Entonces ellos empezaron a buscar a un hombre que sustituyera la vida de Judas. Y dice Hechos 1:22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, dice, uno se ha hecho testigo con nosotros, dice, de su resurrección. Un sello del apostolado era que hubieran estado cerca de Jesús, desde que fue bautizado, desde su crucifixión, pero muy importante, que fueran testigos de su resurrección. Cuando Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio, la mayor causa de este arresto fueron porque los gobernantes estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Hechos capítulo 4, versículo 2. Y también dice más adelante que cuando fueron puestos en libertad, después de haber sido examinados, se nos dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Hechos capítulo 4, versículo 33. También más adelante en el libro de Hechos capítulo 17, versículo 18, dice que a los atenienses les parecía que se les predicaba de dioses nuevos, porque se les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y vemos que constantemente los apóstoles entonces aseveraban la resurrección de los santos. Y vemos esta frase que comúnmente se repite en las Escrituras: si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Y por eso esta mañana oro para que esta enseñanza pueda mover nuestros corazones a cada uno de ustedes y llevarlos a sujetarse al Evangelio, como decía al principio, para que nuestras vidas se encaminen en las cosas de Dios, para que estemos enfocados en las cosas eternas y no perdamos en las cosas efímeras, en las cosas pasajeras, en las cosas que no contribuyen a la eternidad. Ahora, esta doctrina, cuando habla de la doctrina de la resurrección, no es una doctrina que habla del alma. La doctrina de la resurrección no es una doctrina que trate del alma, sino trata del cuerpo. La doctrina se centra en la resurrección del cuerpo, de este cuerpo material en el que ahora nosotros existimos y vivimos. No se trata del alma. Entonces el cuerpo, esta doctrina habla de que el cuerpo será preservado para siempre. Nuestros cuerpos se levantarán en el gran día. Entonces, no pensemos o no creamos que cuando resucitemos nuestros cuerpos serán cuerpos espirituales o cuerpos fantasmales, cuerpos etéreos que no se pueden tocar, que no se pueden agarrar o que no se pueden ver. Debemos de creer
que esta doctrina está hablando de la resurrección de nuestros cuerpos. Este cuerpo con el cual tú viniste este día, este domingo, a adorar al Señor, ese mismo cuerpo con el cual tú te bañaste, te peinaste, que conoces tus rasgos, tus lunares, tus huellas, tus cicatrices, ese mismo cuerpo con el cual hoy tú viniste. Esta doctrina habla de que ese cuerpo que tú tienes, algún día cuando tú mueras, cuando seas enterrado, ese mismo cuerpo será resucitado. Obviamente, como dice Corintios, con un cuerpo diferente, con un cuerpo transformado, glorificado, pero hablando del mismo cuerpo con el cual tú y yo tenemos. Entonces, serán cuerpos sustanciales, sólidos, tal como es nuestro cuerpo hoy en día. Entonces, vamos a considerar 2 puntos en esta enseñanza. El primero, la resurrección de los santos. Y después estaremos hablando de la resurrección de los injustos. Esta mañana no tocaremos la resurrección de los injustos, solamente estaremos hablando sobre la resurrección de los justos. Entonces, primer punto, habrá una resurrección de los justos. Ahora, esta doctrina era una doctrina que ya se confesaba desde el Antiguo Testamento. Esta doctrina no es algo que se conoce en el Nuevo Testamento, que apenas los cristianos la empezaron a conocer, sino los santos hombres de Dios del Antiguo Testamento, ellos ya confesaban, ellos ya creían, aunque no tenían toda la revelación como hoy en día nosotros la tenemos, ellos tenían la esperanza de que algún día ellos iban a volver a resucitar, que sus cuerpos con el cual ellos habían vivido, y aun cuando ellos murieran, tenían la esperanza que resucitarían. Por ejemplo, Abraham creía en la resurrección de los muertos. Hebreos capítulo 11, versículo 19. Hebreos 11, 19. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. También el patriarca Job era un fiel creyente de la resurrección. En Job capítulo 19, versículo 25 y 26. Job 19, versículo 25 y 26. Y decía Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desechada esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Es decir, aun cuando yo muera, aun cuando yo deje de existir, esta misma carne con el cual Dios me dio, algún día volveré a ver a mi Dios. También Daniel creía en la resurrección. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, versículo 2. Y decía Daniel en este pasaje, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjense, ya desde Daniel, ya ellos entendían que iba a haber una resurrección, pero unos para gloria, pero otros para perdición. Decía David también en el Salmo capítulo 16, versículo 10. David dijo del Señor Jesús, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando del cuerpo de Jesús. Ese cuerpo que no fue permitido que fueran comidos por los gusanos, que no fuera destruido, pero que más sin embargo él creía que ese cuerpo, una vez más, cobraría vida. ¿Y qué pensaba Isaías de esta doctrina? Isaías capítulo 26, versículo 19. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque rocío es
porque tu rocío es cual rocío del hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Repito, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, hablando de esperanza. Esperanza para los que tenían fe, esperanza para los que hoy vivimos y creemos en el Señor Jesucristo, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra, dice, dará a sus muertos. Por eso, mis hermanos, gracias a esta doctrina, muchos de los hombres santos se mantuvieron firmes en la fe y soportaron las más cruentas torturas e inclemencias que podía soportar el hombre. ¿Y por qué estos hombres aparentemente se comportaban como necios? Pudiendo evitar el flagelo, pudiendo evitar la tortura, librarse tal vez de estos dolores, solamente negando al Señor, porque ellos tenían una esperanza. Y que no importaba si sus cuerpos eran maltratados, eran mutilados o aún fueran cortados en 1000 pedazos, ellos sabían que lo que hacían valía la pena, porque de momento sus cuerpos fueran destrozados y aún pudieran perder sus vidas, mantenían la esperanza de que algún día ellos volverían a resucitar. Eso es lo que les daba fuerza. Es por ello que ellos aguantaban las más cruentas castigos que se le podía implantar a un ser humano. Y obviamente la historia nos narra cómo los cristianos sufrieron el martirio por sostener su fe, por no negar al Señor. Y que estuvieron dispuestos a ser arrojados a los leones, a ser quemados, a ser golpeados por toros, sentados en comales ardiendo, soportando los más cruentos dolores. Mas sin embargo, ellos, cuando estaban en medio del martirio, unos a otros se alentaban para no negar al Señor, porque tenían una esperanza de que algún día volverían a resucitar. Obviamente Jesucristo, porque puse muchos ejemplos del Antiguo Testamento, de hombres que mantenían esta fe, que creían en esta doctrina. Jesucristo fue muy explícito en esta enseñanza. Si me acompañan al libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 28. Juan capítulo 5, versículo 28. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrán hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aún podemos demostrar más pruebas de la evidencia de esta doctrina que habla la Biblia. Encontramos la transposición de Enoc y de Elías, que fueron llevados al cielo. Que estos dos hombres fueron llevados directamente al cielo, y sus cuerpos no sufrieron la corrupción. Dice Génesis en el capítulo 5, versículo 24. Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, dice, porque le llevó Dios. Y Elías vemos que fue transportado al cielo en un carro de fuego, y ninguno de estos hombres dejó las cenizas en el sepulcro. Es decir, los gusanos no tuvieron la oportunidad de comerse sus cuerpos, porque fueron llevados directamente al cielo. Entonces, estos hombres fueron al cielo con sus cuerpos mortales, pero sin duda fueron cuerpos cambiados, cuerpos glorificados. Y también hay una historia que me llama a mí mucha la atención. La historia de la contienda del arcángel Miguel, que contendía con el cuerpo de Moisés. ¿Se acuerdan de esta historia?
Ahora no sabemos con detalle el porqué de esta contienda del cuerpo de Moisés, pero podemos sacar conclusión de esta historia. Y les pregunto esta mañana, mis hermanos, ¿tendría acaso esta disputa del cuerpo de Moisés si no tuviera ningún valor? ¿Por qué contender con un cuerpo sin vida, inerte, tal vez siendo comido por los gusanos, o tal vez siendo polvo? Pero una disputa por el cuerpo de Moisés. Y les vuelvo a decir, ¿tendría razón esta disputa si en verdad el cuerpo no tuviera ningún valor? Entonces, ¿contendería el arcángel Miguel porque aquello que solo servía de alimento a los gusanos? No, mis hermanos. No, al menos que los cuerpos vengan a resurrección. También podemos mostrar la resurrección de esta doctrina de aquellos que Dios tuvo la misericordia de levantarlos como milagros que apuntaban a esa gran resurrección que habrá después. Esa esperanza que debemos de tener nosotros los cristianos. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que cuando Jesús resucitó de los muertos, muchos de los santos, cuando Jesús resucitó, habla la Biblia, que muchos de los santos que estaban en sus sepulcros resucitaron y vinieron a la ciudad y le aparecieron a muchos. ¿Y qué decir de Lázaro? Que después de 3 días de muerto, dice, salió del sepulcro a la palabra de Jesús. O como la hija de Jairo, que despertó de ese sueño de la muerte cuando Jesús le dijo, Talita Cumi. Que Jesús dijo, no es que esté muerta, solamente es que duerme. O no se acuerdan, mis hermanos, o no han leído cuando enterraron a un hombre que tan pronto como tocó los huesos de Eliseo, el profeta, revivió y se levantó en sus propios pies. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21, pueden encontrar ahí la historia. Que sucedió un milagro en la vida de este profeta. Al tan solo tocar esos huesos, este hombre resucitó. Y todos esos testimonios de estos milagros apuntan y nos hablan de esta resurrección que vendrá. Y que no debemos de olvidar, como dije en la mañana, uno, para enderezar nuestros caminos. Y aunque a veces la vida cristiana no es una vida fácil, porque tenemos que abnegarnos, tenemos que buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, tenemos esperanza. Platicando mi esposa y yo con todas estas réplicas, me dice mi esposa, ¿es que no tienes miedo de los temblores? Es que normalmente cuando tiembla, ya cuando estoy listo para salir, pues deja de temblar y yo ya no me salgo. Pero mi esposa sí se sale, ¿verdad? Me dice, tú no, ¿por qué no? No es que le digo, no es que no tenga miedo. Claro que tengo miedo. Y en realidad los cristianos, si ustedes se fijan, no deberíamos de tener miedo a morir. Y si ustedes le preguntan, Fabián, ¿tú tienes miedo a morir? En realidad no tengo miedo a morir. Lo que sí tengo miedo, que es diferente, es la manera en que vamos a morir, que es diferente. Pero no en sí el hecho de que sé que voy a morir. ¿Por qué? Porque esta doctrina me da esperanza. Porque esta doctrina, no importa cómo a veces tengamos que transitar por esta vida, como nos puede muy bien, como nos puede muy mal. No sé cuáles sean los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero lo que sí sabemos es que algún día vamos a resucitar. Y vamos a resucitar para estar con Él. Y cualquier dolor, cualquier aflicción, cualquier enfermedad que nosotros hubiéramos tenido en el cuerpo, no
la volveremos a tener. Por eso digo que todos esos testimonios apuntan hasta la resurrección de los santos. Y que el mundo, aún los paganos, han sido testigos de estos milagros, que ellos vieron, tuvieron evidencias, y que aún así la gente no se arrepintieron. Siguieron con sus corazones duros, no quisieron acercarse a Dios. También el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento vemos testimonio de estos, que los cuerpos de los santos resucitarán en el día postrero. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 13. Dice Pablo en Primera de Corintios 6, 13: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a la otra destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es decir, Cristo no solo salvará mi alma, sino también mi cuerpo. Y si este cuerpo que es del Señor será posible, si será devorado por la muerte, si Dios levantó el cuerpo de Jesús, obviamente también a nosotros nos levantará con su poder. Lo que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 6 versículo 13 nos está enseñando que este cuerpo con el cual nosotros vivimos le pertenece al Señor. Por eso dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Hablándonos de que para Dios no solamente el alma es importante, tu espíritu no solamente es importante, nuestro cuerpo es importante, porque dice, es de Él. Por eso debemos de entender que aún nuestros cuerpos deben de exaltar y deben de glorificar a Dios, y entender que este cuerpo no es para el mundo, no es para los placeres, no es para la fornicación, porque debemos de tener cuidado. Este cuerpo, como enseña Corintio, es templo del Espíritu Santo. Pero cuando no entendemos esta enseñanza, entonces creemos que podemos venir los domingos, entregar nuestras vidas, levantar nuestras manos, nuestra alma, nuestro espíritu, pero saliendo de la iglesia le damos vuelo a la iglesia con nuestro cuerpo, cuando no hemos entendido que nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Y que no podemos hacer de nuestro cuerpo lo que a nosotros nos plazca. No podemos con él fornicar, no podemos con él adulterar, no podemos caminar para ir a lugares en donde no son honrosos. Que nuestros ojos que mirarán al Señor, al Rey de Gloria, cuando estemos al cielo, no podemos ver en esta tierra cosas inicuas. Que nuestras manos que sirven para adorar al Señor, para exaltarlo, que estas manos no sirvan para tocar lo ajeno, para tocar a una persona que no es tu esposa. Dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 15: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Dice Pablo, de ningún modo. ¿Se dan cuenta del sacrilegio que cometemos cuando adulteramos con nuestros cuerpos? Dice Pablo, ¿no saben, no hemos entendido que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y si este cuerpo es miembro de Cristo, entonces ¿cómo me haré partícipe de una ramera? Si yo soy parte del cuerpo de Cristo y entro en adulterio, entonces entendemos que Cristo está entrando en adulterio porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Estamos cometiendo abominación, que merecemos entonces el juicio de Dios sobre nuestras vidas.
que fácilmente se nos hace pecar y hacer de nuestro cuerpo lo que nos venga en gana, sin tomar en cuenta que este cuerpo no nos pertenece y que es cuerpo del Señor, y que muchos no tienen temor de lo que hacen, que vienen a la iglesia, que a lo mejor leen sus Biblias, pero hacen de su cuerpo lo que les da la gana, no honrándole ni glorificándole, santificando sus cuerpos. Entonces, aprendemos en este pasaje que no solamente nuestra alma es una con Cristo, sino también nuestros cuerpos, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos son uno con Él. Luego dice el versículo 9 más adelante: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Tu cuerpo no es tuyo. No puedes hacer de tu cuerpo lo que te plazca, corromperlo, adulterarlo, fornicar, adulterar. Tu cuerpo no es tuyo, ahora le pertenece al Señor. Por eso debemos de cuidar nuestros cuerpos, porque es la casa del Espíritu Santo y esa casa no es nuestra. Pero el argumento fundamental de esto que estamos hablando es que Cristo resucitó de los muertos. Y cuando la Biblia habla de que Cristo resucitó de los muertos, específicamente está hablando de su cuerpo. La doctrina de la resurrección que habla la Biblia está hablando del cuerpo. Y cuando habla de la resurrección de Jesús, está hablando de que Cristo resucitó. Entonces su cuerpo, cuando Jesús resucitó, su cuerpo podía ser tocado. ¿Acaso no puso Tomás su mano en su costado? Lucas 24, versículo 39. Jesús le dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El mismo cuerpo con el cual nació, ese cuerpo con el cual salió del vientre de su madre, con el cual habitó en la tierra 33 años, ese mismo cuerpo con el cual los apóstoles le vieron y que pudieron palpar sus manos cuando le abrazaron, cuando estuvieron con él, cuando se recargaron en su pecho, ese mismo cuerpo en el cual fue crucificado, ese mismo cuerpo resucitó. La Biblia no habla de otro cuerpo, la Biblia no habla de que Dios entonces le entregó un cuerpo diferente, sino ese mismo cuerpo que aún mantenía sus huellas, que aún mantenía ¿cómo se llama? La señal de su costado, de la lanza, las cicatrices de sus manos cuando fue crucificado. Entonces, esa es la enseñanza de la resurrección. Que así como el cuerpo de Cristo resucitó, con ese cuerpo que le dijo: no soy un espíritu, pueden tocar mis manos, pueden tocar mi costado, así también nosotros, nuestros cuerpos resucitarán. Obviamente serán cuerpos glorificados. Por eso en esta doctrina encontramos consuelo para nuestras almas. El cristiano, cuando ve partir a un familiar que vivió en los caminos de Dios, obviamente, familiar que vivió en los caminos de Dios, mi hermano, ponme atención a lo que estoy diciendo. Porque si aquellos familiares, el esposo, la esposa, los hijos, que no caminan en las cosas de Dios,
ellos no tendrán parte en la resurrección de los santos. Y cuando algún día, si Dios nos lo permite, volvemos a juntarnos con cuerpos glorificados, obviamente que nos va a dar gusto ver a aquellas personas, familiares, tal vez un hijo, tal vez a la esposa, tal vez a la esposa no, o tal vez al esposo no, y que obviamente cuando nos veamos en el cielo nos regocijaremos, pero no habrá lamento de los que se van a perder, porque no crean, porque la Biblia dice que ya no va a haber más lamento, ni más lloro, ni más tristeza, no habrá eso. Pero aquellos hermanos, hijos, esposo o esposa, que tengan la resurrección en los injustos, entonces ellos resucitarán para juicio, que es un tema que yo quiero desplegar un domingo. Pero para aquellos familiares que se han ido, pero que murieron en el Señor, tenemos la esperanza, si tú estás en los caminos de Dios, que los volveremos a ver. Que algún día volveremos a estar con ellos. Entonces, el cristiano, cuando ve partir a un familiar que vivió en los caminos de Dios, no llora, obviamente, porque su alma se fue al cielo. Porque si nosotros lloramos de que algún familiar que caminó con Dios, que se convirtió, pues seríamos muy egoístas de decir, oh, pues ¿cómo es que se fue al cielo? Debería estar aquí, me siento muy triste. No, debemos de alegrarnos porque se fue al cielo. Y que no sabemos cómo es que se fue al cielo, porque algunos se van al cielo porque sufrieron mucho una enfermedad terminal, una enfermedad degenerativa que los llevó muchos años sufriendo. Pero que si caminaron en las cosas de Dios, que si ellos acudieron al llamado de Dios, debemos de alegrarnos que están en el cielo. Lo que sí nos entristece y lo que sí nos da pena es porque ya no veremos sus cuerpos, eso sí. Porque esas manos que podíamos tocar, pues ahora ya no las podemos tocar. Esos ojos que brillaban, obviamente pues ya no los veremos. Ya no escucharemos sus voces. Pero yo te digo esta mañana, mi hermano, esta doctrina de la resurrección de los santos es de esperanza. Porque aunque nos lamentamos de que esos familiares no estén, de que no los podemos ver, de que no los podemos tocar, de que ya no podemos escuchar sus voces, o que ya no podemos salir juntos de compras, o estar en una fiesta, o estar en un convivio, algún día esas manos que estuvieron en esta iglesia levantando sus manos, algún día esas mismas manos resucitarán y volverán a levantar sus manos y los volveremos a ver y los podremos reconocer, porque es una pregunta que muchos se hacen. Y bueno, cuando resucitemos, ¿podremos reconocer a nuestros familiares? ¿Podemos reconocer a aquella gente que fueron cercanas a nosotros? Claro que sí. Porque la Biblia habla de la resurrección de nuestros cuerpos, no de un cuerpo extraño, no de un cuerpo ajeno, sino nuestros propios cuerpos resucitarán. Y aquel hijo, aquella hija, aquel padre, aquella madre, aquel esposo, aquella esposa que no está con nosotros, los volveremos a ver si ellos murieron en el Señor, adorando y exaltando a Dios. Amén. Pero también hay un consuelo para los que estamos vivos todavía. Porque estos cuerpos, que tal vez algunos sigan batallando, algunos que tal vez tengan enfermedades que ni siquiera nos hemos enterado, pero que tú sabes que estás batallando. O que algunos que ya no nos tocó ver bien, que tengo que usar estos lentes de por vida, que tengo dificultad a veces para ver, que a veces vivimos atormentados con dolores de cabeza. Algún día, mis hermanos, nuestros cuerpos
serán transformados. Y ya no tendremos dolores de cabeza, ya no tendremos esas enfermedades degenerativas. Para aquellos que tuvieron artritis, que sus manos se fueron deformando o que perdieron la habilidad de caminar por alguna enfermedad. Yo les digo, mis hermanos, esta doctrina es de esperanza. Porque cuando nos encontremos allá en el cielo con nuestro Dios, nuestros cuerpos jamás volverán a cargar ningún dolor, ninguna aflicción, ninguna enfermedad. Que si hoy estamos batallando, que si hoy estás batallando con una enfermedad, eso se va a terminar. Algún día eso se va a terminar. Algún día volveremos a resucitar sin dolores, sin lamentos. No tendremos cuerpos desfigurados. Aquellos que tal vez perdieron una mano, perdieron un ojo, que en un accidente se desfiguraron, que se quemaron, que gran parte de su cuerpo quedó desfigurado. Olvídense, mis hermanos. O que tal vez algunos, como ha sucedido, perdieron un pie, perdieron una oreja por predicar de Cristo. Esos serán cicatrices de honor allá en el cielo, porque no volveremos a sufrir, no volveremos a llorar. Dios enjuagará toda lágrima. Y lo que hoy tal vez se nos hace pesado y se nos hace difícil, algún día eso terminará. Pero no para los injustos, pero no para los que no están buscando de Dios, pero no para aquellos que no están escuchando el mensaje de Dios que está trayendo en estos tiempos, que siguen apasionados con este mundo, que obviamente tendrán una resurrección, pero no tendrán parte en la resurrección de los santos, sino tendrán parte en la resurrección de los injustos. Y que obviamente esta esperanza no es para ti. Si insistes en vivir en tu pecado, si insistes en no enfocarte en las cosas eternas, en las cosas de Dios. Entonces no sé cómo está tu vida. Termino diciendo, por esto, mis hermanos, debemos cuidar nuestros cuerpos para que no sean instrumentos de iniquidad. Si nuestras voces cantarán por la eternidad en el cielo, que no salgan de nuestras bocas maldiciones, palabras obscenas. Si nuestros ojos han de ver al Rey de Gloria, que nuestros ojos no contemplen lo perverso. No olvidemos de esta doctrina de la resurrección de los muertos, que es una enseñanza de esperanza para nuestras vidas. No importa lo que estés pasando el día de hoy. No importa tus huellas, tus cicatrices, tu dolor, tu enfermedad. Eso algún día terminará. Y que si tal vez te toca irte al cielo sin una mano, tuerto, ciego, porque no escuchas, o te fuiste con dolor, porque tuviste una enfermedad terminal, un cáncer, eso se terminará. Y te vas a dar cuenta y te vas a acordar de esta enseñanza en el cielo, de que valió la pena seguir en los caminos del Señor. Que no nos dejamos engañar por las cosas temporales de este mundo. Que no perdimos tiempo obsesionados, engañados, sino que pudimos soportar las tentaciones, las burlas, y nos mantuvimos firmes en las cosas del Señor. Padre, esta mañana te doy gracias, porque en verdad, Señor, es una doctrina de esperanza. No hay manera, Señor, de perder, Padre. Porque tal vez vinieran esta mañana, Señor, y pudieran quitarnos nuestras vidas, pudieran despedazarnos.
Tú nos enseñas de que no temamos lo que el hombre nos pueda hacer, sino antes bien debemos de temer a aquel que puede quitar nuestra vida y echarnos al infierno, Señor. Y aprovechando lo que estoy diciendo, Padre, que también sé que ha habido una enseñanza tal vez un poco equivocada en cuanto al temor de Dios. Se habla de un temor reverente, se habla de un temor santo, se habla de un temor de respeto a Dios. Pero también tu palabra nos enseña, Padre, que cuando tu palabra nos habla de temerte a ti, Señor, también se refiere a ese temor de espanto. De ese temor de saber, Señor, que tu juicio viene sobre este mundo pagano y que tu ira será desatada sobre aquellos que no escucharon tu voz, Señor. Claro que debemos tener temor de ti, Señor, por saber quién eres, pero también temor, Señor, de que pronto tu juicio está cerca, Señor. Y yo veo, Señor, que la gente sigue obsesionada, Señor, con este mundo. Y a veces siento, Padre, que no nos hemos esforzado, Señor, que hemos fallado. Y te pido, Padre, que esta iglesia sea una iglesia que tenga misericordia de los perdidos. Que no nos alegramos, Señor. Inclusive nos debería de dar pena, Señor, de estar callados, de no estarle compartiendo a la gente que está a nuestro lado, Señor. Que tanto hace falta esta iglesia, Señor, de armarnos de valentía, Señor, de que puedas quitar, Señor, cualquier temor, que quites cualquier prejuicio, Señor, por lo que la gente pueda pensar de nosotros. Si la gente nos va a aborrecer, si la gente nos va a señalar. Y que esta mañana, Señor, podamos escoger la mejor parte, Señor. Quisiera decir que no, Señor, pero sé, Padre, que cuando decidimos caminar en santidad, en integridad, Señor, por el solo hecho, Señor, de querer ser como tú, vamos a perder amigos, vamos a perder relaciones, aún de nuestros familiares, Señor. Pero que eso no nos detenga, Señor, por querer hacer lo recto. No es sabio, Señor, querer gustar a la gente, Señor, querer quedar bien con el mundo. No es sabio, Señor. Enséñanos a ser siervos tuyos, Padre. Que en todo momento nuestra vida busque agradarte a ti, Señor. Y para aquellos, Padre, que han estado tristes, para aquellos, Padre, que han lamentado la pérdida de un familiar, que puedan recobrar esperanza, Señor. Porque los volveremos a ver, Señor. Los volveremos a abrazar. Volveremos a estar con ellos. Y podremos escuchar, Señor, sus risas, su voz. Podremos verlos una vez más, Señor, como ellos claman a ti, Señor. Que no perdamos esa esperanza, Señor. Y por último, Señor, que no olvidemos que tal vez algunos de nuestros familiares no van al cielo, Señor. Yo sé que es duro esto, pero que esto nos haga trabajar más, Señor. Que nos enfoquemos más en lo eterno. Que trabajemos en nuestras familias, Señor. Que no callemos. Danos sabiduría, Señor. Danos esa fuerza, danos ese corazón
porque es lo único que vale la pena, Señor. Lo demás es pasajero, Señor. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.